El niño humano tocó la nariz del dragón. Luego hizo una reverencia por primera vez en siglos. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. En medio de las relucientes torres de la colonia Nueva Terra, donde la humanidad había forjado su modesta presencia en los márgenes de la sociedad galáctica, un pequeño niño llamado Ethan Walker se alejó de su distraída madre, felizmente inconsciente de que sus diminutas manos pronto remodelarían la política interestelar para siempre. Durante más de 800 años, el Imperio Draconus había gobernado los sectores centrales de la galaxia con autoridad indiscutible. Su forma biológica, seres de escala masiva con capacidades regenerativas y una esperanza de vida medida en milenios, les había otorgado ventajas naturales que se tradujeron en superioridad cultural. Su imperio se extendió a lo largo de 17 sistemas estelares basados en el avance tecnológico y la absoluta certeza de que ninguna especie inferior podría jamás ser su igual. La cumbre diplomática en Nueva Terrara representó la primera reunión formal entre los humanos y los Draconus después de la reciente expansión de la humanidad a los sectores exteriores. El cuerpo diplomático terrestre había pasado meses preparándose para este momento. Desesperados por causar una impresión positiva en el antiguo imperio, cuyo permiso necesitaban para establecer rutas comerciales a través del territorio de Draconus. Los delegados terrícolas habían solicitado específicamente que asistiera Lauren Walker, nueva xenobióloga senior de Terrara y madre soltera de Ethan, de 3 años. Su investigación pionera sobre la comunicación entre especies la hizo invaluable, aunque traer a su hijo había sido una necesidad de último momento luego de que fracasaran los arreglos para su cuidado infantil. El gran salón de reuniones del edificio administrativo de la colonia había sido transformado para la ocasión. Las pantallas holográficas mostraron los logros de la Tierra, cuidadosamente seleccionados para impresionar sin parecer amenazantes. La delegación humana estaba vestida formalmente, con una postura perfecta y expresiones educadas en máscaras de atención respetuosa. El embajador Ryan Mitchell dio un paso adelante mientras las enormes puertas en el otro extremo del salón comenzaron a abrirse. Los humanos contuvieron la respiración colectivamente cuando entró la delegación draconiana. Se movían con una gracia sorprendente para seres de tal tamaño. Los más pequeños medían 3 metros de alto y sus cuerpos escamosos ondeaban con músculos debajo de vestimentas ceremoniales de hilo metálico que captaban la luz. Sus cabezas alargadas presentaban ojos inteligentes situados encima de hocicos pronunciados y mandíbulas poderosas. Aunque caminaban erguidos sobre 2 patas, sus gruesas colas les proporcionaban un equilibrio perfecto. Lo más impresionante fueron las alas vestigiales plegadas contra sus espaldas, que ya no les servían para volar, pero que se mantenían como símbolos de su superioridad evolutiva. En el centro caminaba su líder, el gran soberano Taliesin, instantáneamente reconocible por su tamaño, casi 4 metros de altura y el carmesí profundo de sus escamas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Antiguo. Incluso para los estándares de Draconus, Taliesin había supervisado personalmente la subyugación de 3 especies diferentes y la anexión de sus mundos. Durante siglos, ningún ser lo había visto inclinar la cabeza ante nadie. Lauren estaba de pie cerca de la parte de atrás de la delegación humana, con una mano sujetando firmemente los pequeños dedos de Ethan, susurrándole que se quedara callado y quieto solo por un momento. El niño, normalmente enérgico y curioso, pareció momentáneamente entristecido por el gran espectáculo que se desarrollaba ante él. Pero la capacidad de atención de un niño de 3 años tiene límites definidos. Cuando comenzaron las presentaciones formales y el embajador Mitchell empezó su saludo cuidadosamente ensayado, Lauren sintió que la mano de Ethan se le escapaba de las manos. Ella extendió la mano para recuperarlo, pero el niño ya se había alejado 2 pasos. Su atención fue captada por un dron de servicio flotante que transportaba refrigerios. Ethan susurró con urgencia, intentando agarrarlo sin montar una escena. Sus dedos rozaron su camisa, pero él se movió con la velocidad impredecible que solo los niños pequeños parecen poseer. El momento no podría haber sido peor. El gran soberano Taliesin acababa de comenzar su respuesta al saludo humano.
Su voz profunda resonó en la sala sin necesidad de amplificación. Todos los humanos permanecieron completamente inmóviles, conscientes de que los siguientes minutos probablemente determinarían la posición de su especie ante el poderoso imperio durante las generaciones venideras. Todos los humanos excepto un pequeño niño que ahora caminaba directamente hacia el espacio abierto entre las delegaciones. Lauren sintió que su corazón se detenía. Varios diplomáticos notaron la presencia de Isen, pero permanecieron congelados en el lugar, sin querer crear una mayor perturbación lanzándose tras él. El personal de seguridad en los bordes de la sala titilaba pero esperaba órdenes que no llegaron. En los segundos cruciales de indecisión colectiva, Isen Walker cruzó el punto de no retorno. La voz del gran soberano vaciló a mitad de la frase mientras sus ojos dorados seguían al pequeño niño humano que se acercaba a él con total valentía. La cola del enorme ser se movió una vez, una señal de sorpresa que sus asesores no habían visto en décadas. La sala quedó en un silencio absoluto. Lauren luchó contra el horror paralizante, obligando a sus piernas a moverse. Tenía que llegar hasta Isen antes, pero ya era demasiado tarde. El niño se había detenido justo delante de Taliesin. Su pequeña cabeza se inclinó completamente hacia atrás para contemplar el gigantesco ser reptil que tenía frente a él. Entonces, con la sencilla curiosidad de la infancia, pronunció una sola palabra que resonó en la cámara silenciosa. Los guardias del dragón Draconus tomaron armas ceremoniales. El personal de seguridad humana avanzó a pesar del protocolo. El embajador Michei parecía a punto de desmayarse, pero antes de que alguien pudiera intervenir, Isen hizo algo peor que hablar. Extendió una pequeña mano hacia el ser más poderoso en 17 sistemas estelares. Lauren finalmente se liberó de su parálisis y corrió hacia adelante. Pero la distancia parecía imposible de cruzar a tiempo. Su mente se llenó de escenarios aterradores, incidentes interestelares, catástrofes diplomáticas, posiblemente incluso la herida o muerte de su hijo si el Draconus percibía una amenaza. «Lo siento mucho por tu inminencia», gritó desesperada. «Él es solo un niño. Él no entiende». Pero los pequeños dedos de Isen ya habían hecho contacto con el extremo del hocico del gran soberano Taliesin. El tiempo pareció detenerse. Los guardias de Draconus se congelaron en estado de shock. La delegación humana contuvo la respiración colectivamente. Lauren alcanzó a su hijo y se dejó caer de rodillas a su lado, con un brazo alrededor de su pequeño cuerpo de manera protectora y los ojos levantados para encontrarse con cualquier reacción que viniera del imponente soberano. Lo que ocurrió después cambiaría la historia galáctica. El gran soberano Taliesin, gobernante de 17 sistemas estelares, conquistador de 3 civilizaciones y maestro indiscutible del Imperio Draconus, bajó lenta y deliberadamente su enorme cabeza y dobló su largo cuello en una reverencia perfecta ante el pequeño niño humano. El gesto duró solo unos segundos, pero su significado era inconfundible. Ningún ser vivo había visto al gran soberano inclinarse ante otro en más de 400 años. Su propia delegación parecía estar más atónita que nunca. Cuando Taliesin se enderezó, había algo en sus antiguos ojos que no había estado allí antes. Un destello de emoción que ninguno de los presentes pudo identificar. «Fascinante», dijo, con la voz más suave que antes. «En todos mis siglos, nunca he logrado completar el pensamiento». En cambio, se volvió hacia el embajador Michei, quien parecía aliviado y confundido al mismo tiempo. «Haremos un receso por hoy», anunció Taliesin. «Deseo hablar con esta hembra y su descendencia». Sola, la delegación draconiana retrocedió inmediatamente, aunque varios lanzaron miradas inciertas a su líder. Los humanos, siguiendo el sutil gesto del embajador Michei, también comenzaron a retirarse, aunque muchos enviaron miradas comprensivas hacia Lauren y Isen. «¿Debo quedarme, Eminencia?», preguntó el embajador Michei. «Eso no será necesario», respondió Taliesin. «Esto es una cuestión de curiosidad personal». Una vez que el gran salón se vació, dejando solo a Lauren, Isen y el enorme ser dracónico, Taliesin se arrodilló. Otro gesto sin precedentes que acercó un poco su cabeza a su altura. «Su descendencia no muestra miedo», le dijo a Lauren.
Esto es inusual. Lauren recuperó la voz, aunque le temblaba ligeramente. Es muy joven. Su eminencia. Los niños de su edad a menudo no reconocen el peligro como los adultos. Le pido disculpas por la interrupción. No te disculpes, dijo Taliesin, sorprendiéndola. Dime, ¿cómo me llamó? Lauren dudó. Él. Te llamó dragón. Es una criatura mítica de las antiguas leyendas de nuestro mundo. Grandes seres reptilianos, a menudo alados, generalmente representados como dragones inmensamente poderosos y sabios, repitió Taliesin, pareciendo saborearla. ¿Y en estas leyendas, se temía a estos dragones? A menudo, sí, admitió Lauren con cautela. Pero en muchas historias, también eran respetados, incluso reverenciados. Algunas culturas los consideraban seres divinos o guardianes de un gran conocimiento. La mirada de Taliesin se dirigió a Isen, que ahora estaba parcialmente oculto tras las piernas de su madre, pero aún observando al gran ser con fascinación no disimulada. ¿Y qué piensas de mí, pequeño? ¿Me tienes miedo ahora? Isen negó con la cabeza enfáticamente. ¿Por qué no? Talis, impresionado, con genuina curiosidad en su voz. Eres amable, dijo Isen simplemente. Muy amable, dragón. Algo extraordinario ocurrió entonces, dijo el gran soberano Taliesin riendo. El sonido retumbó por la sala vacía como un trueno distante, pero había genuina diversión en él. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Reflexionó, aparentemente para sí mismo. Como cualquier ser en la galaxia me miraba y veía algo más que terror o ventaja calculada, volvió a centrarse en Lauren. Su designación, doctora. Lauren Walker, su eminencia. Soy xenobióloga. ¿Usted estudia otras especies? Sí, me especializo en comunicación interespecífica e intercambio cultural. Taliesin asintió lentamente. Entonces quizás pueda explicar algo que me ha intrigado durante siglos. ¿Por qué la mayoría de las especies se encogen de miedo ante el Draconus, pero su descendencia no muestra miedo? ¿Es esto común entre las crías humanas? Lauren consideró su respuesta cuidadosamente. Los niños a menudo responden a lo desconocido con curiosidad en lugar de miedo. Su eminencia. El miedo es algo que aprenden generalmente de las reacciones de sus padres o de experiencias dolorosas. Así que el miedo se enseña, no es innato, dijo Taliesin pensativo. Un concepto fascinante. Volvió su enorme cabeza hacia Isen. ¿Le gustaría ver? ¿Algo especial, pequeño humano? Isen asintió con entusiasmo. Taliesin metió la mano en un bolsillo de su túnica ceremonial y sacó lo que parecía ser un pequeño orbe de cristalina. Lo sujetó con cuidado entre dos dedos con garras y luego sopló suavemente sobre él. El orbe comenzó a brillar con una luz interior que cambiaba de color como una aurora. Con un ligero gesto de sus garras, Taliesin envió el orbe flotando por el aire hacia Isen. Los ojos del niño se abrieron de alegría al ver el orbe brillante oscilar y zigzaguear ante él, respondiendo a los sutiles movimientos de las garras de Taliesin. Es un juguete que creé para mi propia descendencia, le explicó Taliesin a Lauren. Hace muchos siglos. ¿Tienes hijos? Lauren preguntó sorprendida. ¿Había corregido Taliesin algo antiguo y triste que se reflejaba en sus rasgos reptilianos? Nuestros ciclos reproductivos están separados por milenios. Mi descendencia se unió hace mucho tiempo a los ancestros celestiales. Lo siento, dijo Lauren sinceramente. Taliesin reconoció su simpatía con una ligera inclinación de cabeza. Ha pasado muchísimo tiempo desde que interactué con un juvenil de cualquier especie. Isen se rió mientras el orbe giraba y bailaba frente a él, dejando un rastro de luz de arcoíris. Después de un momento de vacilación, Taliesin extendió su enorme mano, con la palma hacia arriba, hacia el niño. ¿Te gustaría probar? Sin dudarlo, y antes de que Lauren pudiera intervenir, Isen colocó su pequeña mano en la enorme palma escamada. El contraste era sorprendente, una mano humana pequeña y suave contra las antiguas escamas blindadas de un ser que había vivido durante milenios.
La expresión de Taliesin era ilegible mientras cerraba suavemente sus garras alrededor de la mano de Isen y guiaba sus movimientos. El orbe respondió, moviéndose y girando según los gestos del niño. «Tiene un buen control», observó Taliesin. «Fuerte concentración mental para alguien tan joven». «Siempre ha aprendido rápido», dijo Lawrence, observando la interacción con una mezcla de interés profesional y preocupación maternal. Durante varios minutos, el extraño cuadro continuó, un antiguo soberano dracónico jugando con un niño humano, enseñándole a controlar un juguete que probablemente contenía tecnología más allá del entendimiento humano. Enseñándole a controlar un juguete que probablemente contenía tecnología más allá del entendimiento humano. Finalmente, Taliesin recuperó el orbe y lo guardó. «Tu descendencia es extraordinaria», le dijo a Lauren, sin estar atado a preconcepciones. Ya me había olvidado cómo era eso. Se elevó nuevamente hasta alcanzar su máxima altura, elevándose sobre ellos. «Mañana, cuando nuestras delegaciones se reúnan nuevamente, quisiera solicitar que usted y sus descendientes estén presentes». Lauren parpadeó sorprendida. «Por supuesto, Eminencia, pero, ¿puedo preguntar por qué?». La expresión de Taliesin cambió a algo que podría haber sido una sonrisa. Aunque sus rasgos reptilianos eran difíciles de interpretar, Dr. Walker, creo que su especie tiene algo valioso que enseñarle a los Draconus después de todo. Algo que quizá hayamos olvidado a lo largo de nuestra larga existencia. Con esa críptica declaración, se dio la vuelta y salió del pasillo, dejando a Lauren y Isen solos con el silencio resonante y las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. ¿El dragón se ha ido?, Isen preguntó, mirando a su madre. «Sí, cariño», respondió Lauren, abrazándolo. «Pero lo volveremos a ver mañana». Mientras sacaba a su hijo del pasillo, la mente de Lauren se llenó de preguntas. ¿Qué había conocido Taliesin? ¿Qué podrían enseñar los humanos a los antiguos Draonus? ¿Y por qué el toque de la mano de un niño impulsó al poderoso soberano a inclinarse por primera vez en siglos? Ella aún no tenía respuestas. Pero una cosa era segura. La cumbre diplomática acababa de dar un giro inesperado, y de alguna manera, su hijo de 3 años ahora estaba en el centro de todo. La noticia del extraordinario encuentro se difundió rápidamente entre ambas delegaciones. Por la tarde, Lauren había sido convocada a una reunión de emergencia con el embajador Michie y el equipo diplomático de alto nivel. «Dr. Walker, necesito que me explique exactamente qué sucedió después de que nos fuimos», dijo Michie. Su comportamiento normalmente compuesto muestra signos de tensión. El gran soberano Taliesin ha solicitado una reestructuración completa de la agenda de mañana y solicitó específicamente su presencia, la suya y la de sus hijos. Lauren relató la interacción con la mayor precisión posible, cuidando de no omitir ningún detalle. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Se inclinó ante su hijo, dijo Natalie King, la jefa de estrategia diplomática, con la voz teñida de incredulidad. Y luego jugó con él. Básicamente, sí, confirmó Lauren. Esto no tiene precedentes, dijo Michie, pasándose una mano por su cabello canoso. Los Draconus son conocidos por su rígida estructura jerárquica. Que su soberano muestre deferencia a cualquiera, y mucho menos a un niño humano. Podría ser una prueba, sugirió el jefe de seguridad Telegrant, o algún malentendido cultural del que desconocemos. No lo creo, dijo Lawrence, llamando su atención. He pasado años estudiando las interacciones entre especies en Tur. Lo que vi en Taliesin era genuino. Le conmovió la falta de miedo de Isen. Parecía recordarle algo de su pasado. Mencionó a sus propios descendientes. Natalie lo notó. ¿Podría ser relevante? Posiblemente. Lauren estuvo de acuerdo. Dijo que hacía siglos que no interactuaba con jóvenes de ninguna especie. Y parecía, no sé cómo decirlo, solitario. Solitario, repitió Michie con incredulidad. Gobierna 17 sistemas estelares. El poder no excluye la soledad, señaló la embajadora Lauren, especialmente para un ser que podría haber sobrevivido a todos los que alguna vez cuidó.
La sala quedó en silencio mientras reflexionaban sobre esto. Independientemente del motivo, finalmente Michei dijo, necesitamos aprovechar esta apertura inesperada. Los Draconus rara vez conceden acceso directo a su soberano. Si se ha interesado personalmente por ti y tu hijo, eso podría impulsar significativamente nuestros objetivos diplomáticos. Lauren sintió una oleada de protección. Mi hijo no es una herramienta diplomática, embajador. Claro que no, Michei se retractó rápidamente. Pero su encanto natural claramente ha impresionado a Taliesin. Lo único que sugiero es que no desperdiciemos esta oportunidad. ¿Qué propone Taliesin exactamente para mañana?, preguntó Natalie. Michei consultó su tableta. Ha solicitado una visita a nuestra colonia, en concreto a nuestras instalaciones educativas y zonas residenciales familiares. Quiere observar a los niños humanos en su entorno natural. Eso es inusual, dijo Lawrence. Más bien, algo sin precedentes, respondió Michei. Los Draconus nunca antes habían mostrado interés en los aspectos domésticos de otras especies. Normalmente se centran exclusivamente en la capacidad militar y el potencial de recursos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el jefe Grant. Michei miró a Lauren. Doctora Walker, ¿te sentirías cómodo permitiendo que Isen vuelva a interactuar con Taliesin bajo circunstancias controladas? Lauren consideró la pregunta detenidamente. Como madre, su primer instinto fue protector. Como científica, le intrigaba el intercambio cultural sin precedentes que se estaba produciendo. Como ciudadana de Nueva Terra, comprendía lo mucho que estaba en juego al establecer relaciones positivas con el Imperio Draconus. Sí, dijo finalmente, pero permaneceré con él en todo momento. Y si en algún momento creo que se siente incómodo o corre riesgo, me reservo el derecho de sacarlo de la situación inmediatamente. De acuerdo, dijo Michei, luciendo aliviado. Organizaremos el recorrido según las solicitudes de Taliesin, pero con las medidas de seguridad adecuadas. Dr. Walker, dada su experiencia en la comunicación de Interpi, me gustaría que usted tomara la iniciativa a la hora de explicar nuestras estructuras educativas y familiares al soberano. Lauren asintió, aunque internamente ya se preguntaba cómo explicar los conceptos humanos de familia, infancia y educación a un ser que había vivido durante milenios y provenía de un entorno biológico y cultural completamente diferente. Después de concluida la reunión, Lauren regresó a sus habitaciones, donde Isen estaba siendo observado por un colega. El niño ya estaba dormido, su pequeño rostro pacífico en la tenue luz de su dormitorio. Lauren se sentó junto a su cama, observando el suave subir y bajar de su pecho. Mañana, este inocente niño estaría nuevamente en presencia de uno de los seres más poderosos de la galaxia. Un ser que, por razones aún no claras, le había mostrado una diferencia sin precedentes. ¿Qué viste en él, Taliesin?, ella susurró. ¿Qué despertó mi hijo en ti con su simple tacto? Mientras se preparaba para irse a la cama. Lauren no podía quitarse la sensación de que estaban al borde de algo monumental, de que la simple e intrépida curiosidad de una niña podría lograr lo que siglos de diplomacia formal no habían podido hacer. La mañana siguiente amaneció clara y brillante en la Nueva Terra. Lauren vistió a Isen con mucho cuidado, eligiendo ropa cómoda que a la vez luciera presentable. Ella trató de explicarle la importancia de ese día, aunque gran parte de ello superó su capacidad de comprensión de 3 años. ¿Recuerdas al dragón de ayer?, preguntó mientras le ayudaba con los zapatos. Isen asintió con entusiasmo. ¿Bonito dragón? Sí, el simpático dragón. Se llama Taliesin y quiere ver dónde vives y juegas. ¿Puedes portarte bien hoy? Me portaré bien. Isen lo prometió. Lauren sabía por experiencia que la definición de bien de un niño pequeño podía ser muy variable. Se reunieron con el equipo diplomático en la plaza central de la colonia. El embajador Michei parecía no haber dormido, su habitual apariencia impecable estaba ligeramente arrugada. La delegación de Draconus llegará en breve, le dijo a Lauren. Hemos organizado el recorrido para iniciar en el centro de educación primaria,
luego proceder al área de recreación comunitaria y finalmente al sector residencial familiar. Taliesin ha solicitado un protocolo formal mínimo y una presencia de seguridad reducida. Lauren levantó una ceja ante esto. ¿Es eso sabio? Probablemente no, admitió Michie. Pero el jefe Grant ha dispuesto medidas de seguridad discretas que no serán obvias para nuestros invitados. Estamos tratando de equilibrar la precaución con el respeto por los deseos de Taliesin. El sonido distintivo de las naves de transporte draconianas atrajo su atención hacia el cielo. 3 elegantes naves descendieron hacia la plataforma de aterrizaje. Junto a la plaza, una flota significativamente menor que la impresionante que había llegado para la bienvenida formal el día anterior. La nave central aterrizó primero, su casco brillaba con una calidad iridiscente que la tecnología humana aún no había podido replicar. El portal lateral se abrió y apareció el gran soberano Taliesin, flanqueado solo por 2 asesores en lugar de la guardia ceremonial completa del día anterior. La mirada de Taliesin encontró inmediatamente a Lauren y Isen en la pequeña fiesta de bienvenida. Se acercó a ellos directamente, ignorando en gran medida el saludo formal que el embajador Michie había comenzado a darle. «Buenos días, Dr. Walker», dijo Taliesin, con su voz profunda y más baja que durante el procedimiento formal. «Y a ti, pequeño humano Isen». Para sorpresa de Lauren, Taliesin se agachó ligeramente. No es una reverencia completa, sino una reducción deliberada de su imponente altura. «Hola, dragón». Isen respondió alegremente, ganándose un gemido ahogado de Michie y varias miradas de ojos abiertos de otros humanos presentes. Pero lo que importaba era la reacción de Taliesin. Y para alivio de Lauren, el enorme ser volvió a emitir ese sonido retumbante. Ahora reconoció la risa. «Me han llamado de muchas maneras a lo largo de los siglos», dijo Taliesin. «Pero quizás dragón sea el nombre más apropiado. Tengo curiosidad por aprender más sobre estas criaturas legendarias de su mundo. ¿Puedo organizar el acceso a nuestras bases de datos culturales?», ofreció Michie rápidamente. «Quizás más tarde», dijo Taliesin con desdén. «Por ahora deseo ver cómo se desarrollan tus crías. Es un aspecto del estudio de las especies que el imperio tradicionalmente ha pasado por alto». El recorrido comenzó en el centro educativo donde niños de entre 5 y 12 años realizaban sus actividades habituales de aprendizaje. La llegada de los imponentes visitantes dracónicos inicialmente causó conmoción, pero las reacciones de los niños fueron marcadamente diferentes a las de los adultos. Tras la sorpresa inicial, el miedo rápidamente dio paso a la fascinación y a preguntas entusiasmadas. Taliesin observó todo con intenso interés y ocasionalmente le pedía a Lauren que le explicara diversos aspectos del sistema educativo. Parecía particularmente intrigado por las áreas de juego creativo donde los niños más pequeños participaban en actividades no estructuradas. «Crean escenarios a partir de la imaginación», señaló. Observando a un grupo construyendo una estructura elaborada a partir de bloques simples. ¿Para qué sirve esto? Desarrolla la creatividad, la capacidad de resolver problemas y la cooperación social. Lauren explicó, el juego es la forma en que los niños aprenden sobre el mundo y su lugar en él. Fascinante. Taliesin dijo, las crías de dragón emergen con un conocimiento instintivo de su papel en la sociedad. El concepto de descubrir el propio propósito a través de la experimentación nos resulta ajeno. En el área de recreación comunitaria, observaron a niños de diversas edades participando en juegos y deportes. Isen, cada vez más cómodo con el gran recorrido, tiró de la mano de su madre. «¿Yo también juego?», preguntó esperanzado. Lauren miró con incertidumbre al embajador Michie, quien parecía igualmente inseguro de cómo responder. Pero antes de que alguno pudiera decidir, Taliesin habló, «Sí, pequeño humano. Muéstrame cómo juegas». Con permiso concedido, Isen corrió felizmente hacia un grupo de niños que estaban jugando con una pelota en una zona cubierta de césped. Lauren observó nerviosamente cómo su hijo se acercaba al grupo, fue aceptado de inmediato y se unió a su sencillo juego de hacer rodar la pelota de un lado a otro. Su especie integra crías de diferentes edades, observó Taliesin.
Los mayores adaptan su comportamiento para adaptarse a los más jóvenes. Sí, confirmó Lauren. Aprender a interactuar con personas de diferentes capacidades y etapas de desarrollo es una parte importante de la socialización humana. En una sociedad draconiana, las crías se separan por edad de nidada hasta la madurez, explicó uno de los consejeros de Taliesin. Promueve la coherencia en el desarrollo y reduce la competencia por los recursos. Un sistema eficiente, reconoció Lauren diplomáticamente. Aunque nuestro enfoque enfatiza la adaptabilidad y las diversas experiencias sociales, adaptabilidad, repitió Taliesin pensativamente. Sí, esto se ha señalado como una característica humana. Su especie carece de muchas ventajas físicas, pero las compensa mediante la flexibilidad de comportamiento. El grupo observó cómo Isen, al no entender las reglas del juego, recogía la pelota en lugar de hacerla rodar. En lugar de corregirlo severamente, los niños mayores simplemente adaptaron su juego para incorporar su variación. Veamos cómo se adaptan a su incomprensión. Lauren señaló que en lugar de imponer un cumplimiento rígido, modifican la actividad para incluirlo en su nivel. Ineficiente, murmuró uno de los consejeros de Taliesin. Tal vez, respondió Taliesin, sorprendiendo a su propia delegación. O tal vez haya una sabiduría en esa flexibilidad que hemos olvidado. Continuaron hacia la zona residencial donde Taliesin solicitó ver la casa de Lauren y Isen. Esta petición sin precedentes causó un visible malestar en Michei, pero no pudo negarse. Las habitaciones de Lauren eran modestas pero cómodas. Una unidad de 2 dormitorios con sala de estar y comedor combinados, amueblada de forma sencilla, pero que se vuelve hogareña con toques personales. Isen inmediatamente corrió a mostrarle a Taliesin sus juguetes favoritos, completamente a gusto con el enorme ser que tuvo que agacharse para entrar a la vivienda. ¿Aquí es donde anidas?, preguntó Taliesin mientras inspeccionaba el apartamento. Lo llamamos hogar. Pero sí, dijo Lawrence. Es una vivienda estándar para una familia pequeña en la colonia. ¿Y el padre varón?, preguntó Taliesin, notando la ausencia de evidencia de otro adulto. Somos solo Isen y yo, explicó Lauren, manteniendo un tono neutral. Las estructuras familiares humanas son diversas. Algunos tienen 2 padres, otros 1, otros tienen familias extendidas. Taliesin pareció considerar esta información cuidadosamente. Entre los Draconus, las crías son criadas en comunidad por cuidadores designados después de la eclosión. Los padres biológicos aportan material genético, pero rara vez participan en la crianza. Esto también es común en varias especies terrestres. Lauren señaló, las diferentes estrategias reproductivas y de cuidado evolucionan en función de muchos factores. Sin embargo, tú solo cuidas de tu descendencia, observó Taliesin. Esto requiere un gasto significativo de recursos por parte de un solo proveedor. Puede ser un desafío, admitió Lauren. Pero el vínculo emocional compensa las dificultades prácticas. Vínculo emocional, repitió Taliesin como si estuviera probando un concepto desconocido. Su mirada se dirigió a Isen, quien ahora le estaba mostrando una nave espacial de juguete con entusiastas efectos de sonido. ¿Sientes una conexión con esta descendencia específica más allá del imperativo biológico? La pregunta le pareció a Lauren extraña y profunda al mismo tiempo. Por supuesto que lo amo. Él es todo para mí. La expresión de Taliesin cambió sutilmente. Un ligero suavizado alrededor de sus antiguos ojos. Hace mucho tiempo, antes de que el imperio se expandiera más allá de nuestro mundo natal, los Draconus vivían en grupos familiares más pequeños. Los padres y los hijos permanecieron juntos durante muchos ciclos. Esta práctica se consideró ineficiente durante nuestra era de expansión y se eliminó gradualmente. Observó a Isen jugar por un momento más y luego agregó, a veces me pregunto qué sacrificamos por la eficiencia. El comentario quedó en el aire, sorprendentemente vulnerable para un ser de tal poder y edad. Lauren sintió que algo importante estaba sucediendo. Algún cambio interno en la perspectiva de Taliesin que podría tener implicaciones de gran alcance. El momento se interrumpió cuando Isen,
Aparentemente decidiendo que Taliesin había hablado lo suficientemente en serio, empujó un juguete de peluche en la enorme mano con garras del soberano. Para el dragón, declaró presente. El juguete era una pequeña criatura de peluche. Irónicamente, un dragón de la mitología de la tierra con escamas de colores del arco iris y una sonrisa amigable bordada. Lauren lo había comprado para él en el mercado de la colonia, sin imaginar nunca que un día sería ofrecido a un verdadero soberano extraterrestre dracónico. Por un momento, todos en la sala se quedaron congelados. El embajador Michei parecía claramente enfermo. Los asesores de Taliesin se sonrojaron visiblemente. Incluso Lauren contuvo la respiración, sin estar segura de cómo reaccionaría el poderoso soberano al recibir el juguete de un niño. Taliesin examinó el dragón de peluche con la mayor seriedad, dándole vueltas entre sus garras como si fuera un artefacto invaluable o una tecnología compleja. ¿Esto se parece a tu concepto de dragón?, preguntó finalmente. Una versión para niños, explicó Lauren apresuradamente. Simplificado y amigable. Ya veo, dijo Taliesin. Luego, para sorpresa de todos, guardó cuidadosamente el juguete en un bolsillo de su túnica ceremonial. Acepto esta muestra diplomática con la debida seriedad. ¿Había humor en su voz? Lauren no estaba del todo segura, pero creyó detectar un destello de diversión en los ojos del antiguo ser. Quizás, continuó Taliesin, enderezándose en toda su estatura, que casi llegaba al techo del apartamento. Es hora de discutir el verdadero propósito de mi interés en su descendencia y sus prácticas de crianza. El estado de ánimo en la habitación cambió instantáneamente. El embajador Michei dio un paso adelante, claramente dispuesto a entablar un intercambio diplomático formal ahora que la inusual gira había concluido. La Alianza Terran está ansiosa por establecer relaciones mutuamente beneficiosas con el Imperio Draconus, comenzó Michei, recurriendo a frases diplomáticas practicadas. Taliesin lo silenció con un gesto. No me dirijo a usted, señor embajador. Mis palabras son para el Dr. Walker. Michei dio un paso atrás, incapaz de ocultar su confusión. Lauren se encontró siendo el foco de la intensa mirada dorada de Taliesin. Durante milenios, los Draconus han valorado la fuerza, la eficiencia y el orden por encima de todo. Taliesin dijo, estos principios construyeron nuestro imperio y mantuvieron nuestro dominio en 17 sistemas estelares. Pero en los últimos siglos, he observado patrones preocupantes en nuestro desarrollo. Empezó a pasearse por el pequeño apartamento, obligando a todos a ajustar sus posiciones para acomodar su enorme figura. Nuestro avance tecnológico se ha ralentizado. Nuestra evolución artística y cultural se ha estancado. El crecimiento de nuestra población ha disminuido a pesar de la abundancia de recursos. Estos son síntomas de una enfermedad más profunda, una que pude identificar pero no nombrar hasta ayer. Se detuvo y miró directamente a Isen, quien había vuelto a jugar con sus juguetes, ajeno a la gravedad de la conversación. Tu descendencia se acercó a mí sin miedo ni prejuicios. No vio al gran soberano del Imperio Draconus, sino simplemente a un dragón, un ser digno de interés en lugar de terror. Su tacto no contenía cálculo, ni agenda, ni conciencia de las dinámicas de poder. ¿Cuándo fue la última vez que un ser se me acercó? Así que la pregunta parecía retórica, pero Lauren respondió de todos modos. Los niños ven el mundo de otra manera. Aún no han aprendido todos los constructos sociales y prejuicios que los adultos cargan. Precisamente, dijo Taliesin, complacido con su respuesta. Y ahí radica lo que los Draconus han perdido. En nuestra búsqueda de la eficiencia imperial, eliminamos lo impredecible, lo espontáneo, lo creativo. Diseñamos nuestra sociedad para producir ciudadanos draconianos perfectos, y al hacerlo, es posible que hayamos creado nuestro propio estancamiento. Sus asesores se removieron incómodos, claramente perturbados por las palabras de su soberano, pero reacios a contradecirlo. ¿Qué sugiere, Eminencia?, preguntó Lauren con cautela. Le sugiero, Dr. Walker, que el Imperio Draconus tiene mucho que aprender de la humanidad, en particular de su enfoque en el desarrollo de la descendencia. Las mismas cualidades que hemos heredado de nuestra especie. La curiosidad,
La creatividad y la conexión emocional pueden ser esenciales para nuestra evolución continua. Se volvió hacia el embajador Michi, quien pareció atónito ante este giro inesperado. Embajador, propongo un programa de intercambio. Deseo establecer una misión cultural y educativa en una nueva tierra, integrada por académicos draconianos seleccionados que estudiarán el desarrollo infantil humano y las estructuras familiares. En intercambio, brindaremos asistencia tecnológica y abriremos nuestras rutas comerciales a naves humanas. La formación diplomática de Michei apenas disimuló su sorpresa. Es una propuesta extremadamente generosa, Su Eminencia. La Alianza Terran también se sentiría honrada. Además, continuó Talizan, solicitaría que la doctora Walker fuera la directora científica de este programa, dada su experiencia en comunicación interespecies y su demostración personal de prácticas de crianza humana. Ahora era el turno de Lauren de sorprenderse. ¿Yo? Pero solo soy una xenobióloga de la colonia. Seguramente hay personas más cualificadas. ¿Entiendes tanto los principios científicos como los componentes emocionales?, interrumpió Talizan. Y tu descendencia ya ha demostrado su capacidad para comunicarse eficazmente con Draonus. Dijo esto último con lo que Lauren, cada vez más segura, era humor seco, otra cualidad inesperada en el antiguo soberano. El embajador Michei, recuperándose rápidamente de su sorpresa, reconoció la extraordinaria oportunidad diplomática que se presentaba. La doctora Walker sería una excelente elección, aceptó con entusiasmo. Podemos empezar a hacer los arreglos de inmediato. Bien, dijo Talizan con firmeza. Los detalles pueden ser establecidos por nuestro respectivo personal administrativo. Por ahora, he visto lo que necesitaba ver. Volvió a mirar a Isen. El niño, percibiendo la atención, levantó la vista de sus juguetes y le dedicó al soberano una sonrisa radiante. ¿Adiós, dragón?, preguntó, comprendiendo de algún modo que la visita estaba terminando. Por ahora, pequeño humano, respondió Talizan. Pero volveré. Hay mucho que vuestra especie puede enseñar a la mía. Con eso, le dio a Isen un gesto formal de asentimiento, no la reverencia completa del día anterior, pero aún así un gesto de respeto que envió ondas de asombro a través de sus asesores, y partió con su delegación. En el silencio atónito que siguió, el embajador Michei se volvió hacia Lauren con los ojos muy abiertos. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? El imperio más poderoso del espacio conocido acaba de ofrecernos rutas comerciales abiertas e intercambio tecnológico porque su hijo le dio a su soberano un juguete de peluche. Lauren miró a Isen, que ya había vuelto a jugar, sin saber que acababa de ayudar a reformular la política interestelar. A veces los gestos más simples tienen los efectos más profundos, dijo en voz baja. Durante los meses siguientes, el programa de intercambio cultural tomó forma con una velocidad notable, especialmente considerando el ritmo típicamente lento de los procesos administrativos de Draconus. Se estableció un recinto cerca del centro educativo de la colonia donde un grupo cuidadosamente seleccionado de eruditos Draconus, especialistas en varias disciplinas científicas y culturales, se establecieron para estudiar la familia humana y las prácticas educativas. Lauren se encontró en la inesperada posición de dirigir este programa sin precedentes, sirviendo como puente entre dos especies muy diferentes. El trabajo fue desafiante pero profundamente gratificante, particularmente porque observó los cambios graduales en los participantes de Draconus. Al principio, abordaron las prácticas de crianza de niños humanos con distanciamiento clínico, documentando meticulosamente las observaciones sin compromiso emocional. Pero a medida que pasaban las semanas algo empezó a cambiar. Los eruditos del Draconus comenzaron a mostrar una curiosidad genuina en lugar de un mero estudio diligente. Plantearon preguntas que iban más allá de la recopilación de datos, buscando comprender el porqué detrás de los comportamientos humanos, no solo el qué. Lo más destacable fue su interacción con los niños de la colonia. Inicialmente, los enormes seres reptilianos habían aterrorizado a la mayoría de los jóvenes humanos. Pero los niños se adaptan rápidamente y el miedo pronto da paso a la fascinación. Los Draconus, por su parte, aprenden gradualmente a modular su imponente presencia, abajándose físicamente, suavizando sus voces naturalmente resonantes y respondiendo a las interminables preguntas de los niños con creciente paciencia. Isen, por supuesto,
Nunca mostró miedo a los dragones y se convirtió en una especie de mascota del programa. Los eruditos del Draconus parecían sentirse particularmente atraídos por él. Quizás por su conexión con Taliesin, o quizás simplemente porque su intrépida curiosidad encarnaba exactamente lo que habían venido a estudiar. 3 meses después de iniciado el programa, el gran soberano Taliesin regresó a Nueva Terra para una evaluación de progreso. La fanfarria diplomática se redujo significativamente esta vez, ya que Taliesin había solicitado específicamente una visita más informal centrada en el programa de intercambio. Lauren lo encontró en el complejo, Isen a su lado. El niño reconoció inmediatamente a Taliesin y saludó con entusiasmo. «El dragón ha vuelto», anunció alegremente. La enorme cabeza de Taliesin se inclinó en señal de reconocimiento. «En efecto, pequeño humano, he regresado como prometí». Lauren notó algo diferente en el soberano. Su postura parecía menos rígida y sus movimientos más fluidos. Incluso su voz tenía una calidad diferente, todavía profunda y poderosa, pero con modulaciones sutiles que no estaban presentes antes. «El programa parece estar avanzando bien», Taliesin observó mientras Lauren lo guiaba a través del recinto. «Mis estudiosos informan de hallazgos fascinantes». «Han sido excelentes participantes», confirmó Lauren. Muy minucioso en sus observaciones y cada vez más perspicaz en sus preguntas. Observaron cómo un grupo de niños humanos participaban en una actividad artística bajo la guía de uno de los eruditos draconos. El ser enorme estaba demostrando cuidadosamente cómo mezclar colores. Sus enormes manos con garras lograban de alguna manera manipular los pequeños pinceles sin romperlos. «Zoax fue nuestro físico principal», señaló Taliesin, indicando el arte de enseñar del dragón. «Solicitó su reasignación a estudios culturales hace 2 semanas. ¿Es eso inusual?», Lauren preguntó. «Sin precedentes», respondió Taliesin. «Los Draconus suelen mantener su enfoque especializado durante todas sus carreras. El cambio de disciplinas no se realizó. Parece que disfruta del nuevo papel», Lauren observó. «Disfrute», Taliesin repitió pensativamente. «Otro concepto que habíamos eliminado en gran medida de nuestra sociedad. La eficiencia rara vez coincide con el disfrute». Continuaron su recorrido con Isen corriendo de vez en cuando para saludar a los eruditos dracónicos que había llegado a conocer durante los meses anteriores. Cada uno lo reconoció con sorprendente gentileza. Algunos incluso producen pequeños objetos o efectos para divertirlo. Luces flotantes, patrones de energía inofensivos o pequeñas curiosidades mecánicas. Han desarrollado relaciones personales con los niños. Taliesin señaló que esto no era parte de sus parámetros de investigación. Los niños humanos tienen ese efecto. Laurens dijo que no respetan los parámetros de investigación. Taliesin emitió ese ahora familiar sonido retumbante de diversión. Una cualidad, en verdad, admirable en retrospectiva. Llegaron a un pequeño jardín donde uno de los dragones estaba sentado en el suelo. Una posición incómoda para su fisiología, rodeado de 5 niños pequeños que le mostraban diferentes plantas e insectos que habían recolectado. «Es notable», dijo Taliesin suavemente, «que el Binar fue nuestro estratega militar más condecorado antes de ofrecerse como voluntario para esta misión. Lo conozco desde hace 7 siglos y nunca lo vi sentado en el suelo. Los niños probablemente se lo pidieron», explicó Lauren. «No entenderían por qué no podía unirse a su nivel. Y así se adaptó», dijo Taliesin, «como siempre lo hace su especie». Completaron el recorrido en la oficina de Lauren, donde Isen se instaló con un bloc de dibujo digital mientras los adultos conversaban. Taliesin parecía particularmente interesado en la obra de arte que cubría una de las paredes. Dibujos realizados por niños de la colonia, incluidos varios que representan a los visitantes del Draconus. En las sencillas obras de arte de los niños, los enormes seres reptilianos no eran representados como temibles extraterrestres, sino como compañeros amigables y coloridos, que a menudo se mostraban tomados de la mano de pequeñas figuras humanas. «Quisiera mostrarle algo, Dr. Walker», dijo Taliesin. Después de estudiar los dibujos, metió la mano en su túnica y sacó un pequeño dispositivo que proyectaba una imagen holográfica cuando se activaba.
La imagen mostraba una cámara enorme diferente a todo lo que Lauren había visto en los limitados vistazos de la arquitectura de Draconus desde sus naves. Donde el diseño típico de Draconus favorecía la precisión angular y la simplicidad utilitaria, este espacio presentaba paredes curvas, formas orgánicas y lo que parecían ser elementos decorativos sin una función obvia. Este es el nuevo centro de desarrollo Atechlink que se está construyendo en nuestro mundo natal, explicó Taliesin. El primero de su tipo en más de 5 siglos. Incorpora principios observados en sus instalaciones educativas. Lawrence estudió la imagen con creciente asombro. Estás cambiando tus prácticas de crianza basándote en modelos humanos. Estamos experimentando. Taliesin corrigió una implementación controlada de enfoques humanos seleccionados adaptados a la biología y cultura draconianas. La próxima nidada de crías se criará con mayor énfasis en la exploración creativa, el desarrollo emocional y el vínculo con los padres. Las implicaciones fueron asombrosas. Los Draconus, una especie antigua cuya civilización había permanecido prácticamente inalterada durante milenios, estaban adoptando voluntariamente prácticas humanas, prácticas que habrían descartado como primitivas e ineficientes hace apenas unos meses. ¿Puedo preguntar qué motivó este cambio significativo? Lauren preguntó con cuidado. Taliesin guardó silencio por un momento, su antigua mirada distante. El Imperio Draconus existe desde hace 9.000 años, dijo finalmente. He gobernado durante casi 1000 de esos años. Durante ese tiempo, he sido testigo del ascenso y caída de docenas de especies en toda la galaxia. Algunos se destruyeron a sí mismos mediante guerras o catástrofes ambientales. Otros fueron conquistados o asimilados. Pero el patrón más común de decadencia de las especies es más sutil, una oificación gradual de la cultura, una lenta rendición a un estancamiento cómodo. Se concentró en Isen, que dibujaba contento, sin darse cuenta de la profunda conversación que estaba teniendo lugar. Reconocí el patrón en mi propia especie hace siglos, pero no pude identificar la solución. Nuestros enfoques tradicionales, el avance tecnológico, la expansión territorial, la adquisición de recursos, ya no producen un progreso significativo. Habíamos llegado a una meseta y temía que comenzáramos el largo declive que había presenciado yo y tantos otros. ¿Y ahora? Lauren preguntó cuando Taliesin se quedó en silencio. Ahora tengo esperanza, dijo simplemente. Su especie, a pesar de sus limitaciones físicas y de su breve vida individual, posee algo que los Draconus habían sacrificado generaciones atrás, la capacidad de innovación genuina, de ver más allá de los patrones establecidos, de imaginar lo que nunca ha sido en lugar de perfeccionar lo que ya existe. Hizo un gesto hacia Isen. Tu descendencia demostró esta cualidad cuando se acercó a mí sin preconcepciones. Él vio posibilidades donde otros solo veían realidades establecidas. Esta es la cualidad que define a su especie y la cualidad que la mía debe recuperar si queremos continuar nuestra evolución. Lauren se quedó momentáneamente sin palabras, impactada por la naturaleza profunda de la perspicacia del soberano y la humildad que debió haber requerido un ser de su edad y poder para reconocer una verdad tan fundamental. Habrá resistencia entre mi pueblo, continuó Taliesin. Muchos verán estos cambios como amenazantes o innecesarios. Pero como soberano, debo considerar no solo nuestra estabilidad actual, sino también nuestra viabilidad futura. A veces la conservación requiere transformación. Es una posición valiente, dijo Lawrence. Ánimo, repitió Taliesin pensativo. Otra cualidad que habíamos empezado a olvidar. Cuando uno tiene un poder abrumador durante demasiado tiempo, el coraje se vuelve innecesario. O eso creíamos. Se levantó en toda su altura, señalando el final de su conversación. Debo regresar a mi país para supervisar la implementación de estos cambios iniciales. El programa de intercambio continuará y se ampliará. Su papel sigue siendo esencial, Dr. Walker. Es un honor para mí contribuir, dijo Lauren con sinceridad. Taliesin se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para mirar a Isen. ¿Puedo? Preguntó, señalando al niño. Laura asintió, curiosa por saber qué pretendía el soberano.
Taliesin se acercó a Isen y se arrodilló, un gesto ahora familiar pero que aún tenía un profundo significado dado su estatus. Pequeño humano, dijo suavemente. Isen levantó la vista de su dibujo. Hola, dragón. Debo irme, le dijo Taliesin. Pero primero quiero mostrarte algo. Metió la mano en su túnica y sacó el dragón de peluche de color arcoíris que Isen le había regalado meses antes. El juguete parecía diminuto en su enorme mano con garras. He guardado tu regalo, dijo Taliesin con sorprendente dulzura. Reside en mis aposentos personales en el mundo natal, donde a ningún otro ser se le ha permitido entrar durante siglos. Isen sonrió, complacido, pero no especialmente sorprendido, como no suele ocurrir con los niños ante las cosas que los adultos encuentran extraordinarias. Lo necesitas, dijo el niño con la sencilla seguridad de un niño. Para recordar. Sí, asintió Taliesin, pareciendo genuinamente conmovido. Para recordar lo que fuimos y lo que podemos volver a ser. Dicho esto, devolvió con cuidado el juguete a su túnica, se puso de pie y se fue con un gesto formal hacia Lauren. A medida que las noticias de los cambios sin precedentes en la sociedad Draonus se extendieron por toda la galaxia, muchas especies observaron con una mezcla de esperanza y temor. El imperio había sido una presencia dominante, a menudo intimidante, durante milenios. La noción de que pudiera evolucionar hacia algo diferente, algo potencialmente más colaborativo y creativo, representó un cambio radical en la política galáctica. Para la colonia humana en Nueva Terra, los cambios trajeron beneficios inmediatos y tangibles. Se abrieron rutas comerciales que antes estaban cerradas para los buques humanos. Los intercambios tecnológicos enriquecieron a ambas sociedades. La misión cultural se expandió a otras áreas de interés mutuo. Pero para Lauren Walker, los resultados más profundos fueron los que observó a nivel personal. Los draconianos estudiantes asignados al programa de intercambio experimentaron transformaciones notables. Seres que alguna vez abordaron cada tarea con rígida precisión y eficiencia sin emociones gradualmente descubrieron o recordaron capacidades para la curiosidad, el asombro e incluso la alegría. Establecieron conexiones genuinas con los humanos que estudiaron, particularmente con los niños, cuyo enfoque desinhibido de la vida parecía despertar algo que había estado latente durante mucho tiempo en las especies antiguas. 6 meses después de la segunda visita de Taliesin, Lauren recibió una comunicación segura del mundo natal de los draconos. Contenía solo un breve mensaje y un archivo de imagen adjunto. El mensaje decía: la primera nidada criada bajo los nuevos protocolos ha completado su desarrollo inicial. Pensé que les gustaría ver los resultados. La imagen mostraba un grupo de crías de Draconus, versiones más pequeñas de los adultos, pero con escalas más brillantes y expresiones más animadas. Estaban participando en lo que parecía ser un juego libre, construyendo estructuras elaboradas a partir de materiales que se movían y reformaban según sus manipulaciones. Pero lo que más llamó la atención de Lauren fue el Draonus adulto en la imagen, nada menos que el mismísimo gran soberano Taliesin, sentado en el suelo entre las crías. Su enorme figura se inclinaba hacia adelante con lo que solo podría describirse como un interés genuino mientras participaba en su actividad creativa. Y justo visible en el borde de la imagen, colocado en un pedestal especial donde todas las crías podían verlo, había un pequeño dragón de peluche de colores del arco iris de la Tierra. Lauren le mostró la imagen a Isen, quien recientemente había cumplido 4 años y estaba comenzando a comprender mejor el significado de su interacción con el dragón. El dragón está feliz ahora, observó Isen simplemente, señalando a Taliesin en la imagen. Sí, Lauren estuvo de acuerdo. Creo que sí lo es. En las décadas siguientes, la relación entre los humanos y el Imperio Draconus evolucionó de maneras que ningún experto diplomático podría haber predicho. El intercambio de ideas y prácticas fluyó en ambas direcciones, enriqueciendo a ambas sociedades. El imperio pasó gradualmente de ser un imperio expansionista a una federación colaborativa, manteniendo su fuerza mientras desarrollaba nuevas capacidades de innovación y adaptación. Los historiadores más tarde marcarían el momento en que un niño humano tocó sin miedo la nariz de un antiguo soberano dracónico como el punto de inflexión.
El instante en el que dos especies tan diferentes reconocieron entre sí no una alteridad ajena, sino fortalezas complementarias. Y en el gran salón del draconiano soberano de su mundo natal, donde durante milenios los visitantes habían sido recibidos con una formalidad intimidante, surgió una nueva tradición. Cada nueva nidada de crías era llevada ante el gran soberano, quien hacía una reverencia ante ellas. Un gesto que conmemora el momento en el que un ser antiguo redescubrió la humildad a través del toque intrépido de un niño. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará.